describir cómo podríamos nosotros lesionarnos o inclusive afectar nuestra propia integridad y de esa manera cómo empezamos a reducir esos comportamientos inseguros para que adicionalmente nosotros también como colaboradores seamos partícipes y protagonistas de esos programas de seguridad ocupacional o de seguridad de salud del trabajo. Por eso es que quería recapitular esta parte de acá porque vamos a tener otras actividades que van a estar basadas dentro de esta metodología de seguridad en comportamientos, pero sí es importante que para nosotros esto sea claro. Adicionalmente, también para que tengamos en cuenta que nosotros como trabajadores tenemos este rol fundamental, somos protagonistas dentro de estos programas y quién más que nosotros, que somos los que conocemos nuestra dinámica laboral y somos los que conocemos nuestras actividades para empezar a identificar aquellas cosas que pueden poner en riesgo nuestra vida, poner en riesgo también a nuestros compañeros de trabajo y de esa manera poder alzar la manito y decir, oiga, ¿cómo cambiamos esos comportamientos que sean inseguros por comportamientos que sean seguros? ¿Listo? Entonces, habiendo dicho esto, como bien les estaba mencionando, nosotros vamos a trabajar desde el control de la seguridad, desde ese locus de control interno, pero adicionalmente también vamos a trabajar el tema de los impulsos. Vamos a iniciar a trabajar desde el control de seguridad y me gustaría que ustedes me respondieran a estas preguntas. ¿Listo? Entonces, vamos a escanear este código QR, por favor, quienes tengan la posibilidad de utilizar sus celulares para escanearlo, pero adicionalmente también les voy a compartir, permítanme un momento, voy a compartirles por aquí uy, el link para quienes no puedan ingresar por el código QR. Listo, se los voy a dejar por aquí en el chat para que vayan ingresando, por favor. Y van a aparecer digamos que tener la oportunidad de responder esta primera pregunta, ¿listo? Entonces, cuando ya hayan escaneado, quienes vayan ingresando, quiero que por favor vayan respondiendo a esta primera pregunta y es, ¡ay, se me perdió! Ya, aquí. ¿Crees que la mayoría de las cosas que te suceden, incluyendo también los accidentes de trabajo, que su abreviación es AT, es por causa alguna de tus acciones o crees que es el destino? Vamos a responder esa primera, ¿listo? Entonces, allí simplemente van a tener que hacer una votación. Les voy a compartir para que ustedes vayan viendo cómo se va dando esa votación, ¿listo? Entonces, permítanme un segundo, les comparto nuevamente pantalla. Listo, bueno, creo que por aquí ya se está viendo estos resultados. Ay, se me fue para otro lado. Bueno, aquí ya lo vamos viendo. Pero sé como chiquito. Ponerlos así, a ver si se ve mejor. ¿Crees que la mayoría de las cosas, bueno, por aquí tenemos 15, tenemos una persona que nos dice por aquí que es del destino, vamos a ver, 18, 19, por acá dice acciones propias, listo, muy bien. Mientras ustedes van respondiendo y me van terminando aquí de responder esta pregunta, voy a pasar a leerles la segunda. La segunda es, ¿consideras que puedes cambiar las situaciones adversas? Vayan pensándolo porque esta es la siguiente pregunta. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Al igual que la anterior, ustedes pueden seleccionar acá. ¿Sí o no? ¿Creemos que podemos cambiar esas situaciones adversas? ¿Qué creen ustedes? Es el mismo link y es el mismo código QR. ¿Listo? Entonces simplemente refrescan y eso ya los envía a la siguiente diapositiva. ¿Listo? O a la siguiente ronda de preguntas. Claro, a mí por el link me sale la misma pregunta. Hola, Dale yo actualizar, actualicé, por pero me favor. dice, por favor, espera a que el presentador muestre la siguiente diapositiva. Si no me deja nada. Ah, ok. No Entonces, muestra la espérense. misma. Listo. Muestra la misma. Bueno, entonces volvamos otra vez a ingresar al link. A ver, y yo paso a la siguiente. A ver si ya. Ingresando me sale la misma pregunta. Sí, sale la misma, Tan sale raro. mensaje de error, pues que ya votamos y le doy saltar pregunta, pero Sí. dice, por favor, espera a que el presentador muestre la siguiente diapositiva.
Muy tan raro. No me había pasado antes. Esperen a ver, actualice entonces mi página a ver si es la mía. Ahora sí, si ustedes actualizan, déjenme saber, porfa. Sigue igual. Sigue igual. Ay, tan raro, no sé qué pasa porque ya estaría en la segunda. Me excusan, no sé qué pasa aquí. Y ya la actualicé. No me deja. A ver, veamos. Voy a borrar los resultados aquí a ver qué. Mm, listo. Vamos a ver si ahora sí de pronto ya nos deja. ¿Y si actualizan? ¿Ahora sí les aparece? Sigue la ¿O misma todavía no? pregunta. En mí me resalta la misma pregunta. Bueno, no sé qué está pasando, no sé, creo que es algo de pronto aquí con la plataforma puntual, pero bueno, nos vamos a preocupar por eso. Mientras esta plataforma entonces me funciona, aquí también tenemos la posibilidad de reacciones. ¿Listo? Entonces, frente a esa segunda pregunta que era, ¿consideras que puedes cambiar las situaciones adversas? Vamos a utilizar aquí las reacciones, ¿listo? Entonces, reacción de dedito arriba, lo estoy viendo acá y lo voy a poner, quienes consideran que sí pueden cambiar esas reacciones adversas. Yo los visualizo entonces aquí, más bien. Por aquí veo a Catalina, veo por aquí también, bueno, no me aparece el nombre, así, Josval. Por aquí, ¿qué otras personas veo? Estefanía por acá también la veo. Por aquí Alexandra. Listo. ¿Quiénes creemos que nosotros no podemos gestionar o no podemos cambiar esas situaciones adversas? Para eso vamos a utilizar aquí la reacción de carita sorprendida, boca abierta. Aquí la tengo también de ejemplo. Entonces, ¿a quiénes veo por ahí? A ver, por aquí veo uno nomás, dos. Bueno, estoy viendo por aquí dos, tres personas. Bueno, y no me aparecieron más por aquí de las que alcancé a ver. Listo. Bueno, chicos, chicas, ¿por qué les hago esta pregunta? Finalmente, esto es lo que nosotros también nos ayuda a evaluar qué cosas dependen de nosotros y qué cosas sí dependen de nosotros. Entonces, como yo les estaba mencionando, nosotros vamos a trabajar desde el control de seguridad basándonos en ese locus de control interno y ese locus de control externo. ¿Listo? Cuando yo hablo de locus de control, este es un rasgo de la personalidad que fue propuesto desde la teoría del aprendizaje. ¿Listo? Y cuando yo hablo de ese locus de control, es el que hace referencia a cómo yo como individuo, como persona, tengo la percepción de lo que determina, es decir, de lo que va controlando el rumbo de mi vida. Adicionalmente, es cómo nosotros percibimos el origen de esos eventos, de esos comportamientos y que finalmente a qué se lo estamos atribuyendo, si es a causas internas o a causas externas. ¿Listo? Por eso es que ustedes están viendo aquí en pantalla que el locus de control puede ser interno o puede ser externo. ¿Listo? Cuando yo hablo de locus de control interno, ocurre cuando nosotros creemos que lo que pasa está en nuestras manos. Por eso es que el muñequito dice, yo controlo mi destino. ¿Listo? Ahora, cuando una persona es capaz de salir hacia adelante, aunque existen esas fuerzas externas que muchas veces nos van a desestabilizar, nosotros también empezamos a generar sentimientos de autoeficacia y esa autoeficacia es la que me va a animar o me va a ayudar a que pueda superar y pueda persistir frente a esos fracasos y que adicionalmente nos podamos esforzar frente a esas malas situaciones que a veces se nos generan. ¿Listo? Ahora, también podemos tener aquí un locus de control que es externo. Este locus de control externo hace referencia a cuando nosotros creemos que todo lo que nos pasa o todo lo que sucede es por culpa de otras personas.
¿Listo? Puede ser también por culpa, no sé, ¿ustedes alguna vez han escuchado el tema de que sea lo que Dios quiera o que es la suerte o es el karma? Ahí es, por ejemplo, un claro ejemplo cuando nosotros decimos que eso se lo estamos atribuyendo a otras cosas externas a nosotros. Por ejemplo, si yo tengo un fracaso en mi ámbito laboral, ¿cierto? Tengo un fracaso de algún proyecto que estaba sacando adelante y creo que eso es por mala suerte, ¿cierto? Y no quizás porque no me esforcé lo suficiente, pues uno dice, ahí le estoy atribuyendo que de pronto ese resultado fue culpa o es responsabilidad de otros factores externos y no me doy cuenta que puede ser quizás porque me faltó dar esa milla extra. ¿Listo? Entonces, allí vamos a tener esos dos locus de control. Por eso yo les hacía esas preguntas iniciales. Creemos que nosotros podemos gestionar esas situaciones adversas, pero adicionalmente creemos que todas las cosas que suceden o la mayoría de esas cosas son por cuestiones de nuestras propias acciones o de pronto de otros elementos. Cuando respondimos la primera pregunta, encontramos, por ejemplo, que la mayoría de nosotros, quienes alcanzaron a responder, decía que era de las propias acciones. Y cuando hablábamos de si podemos cambiar esas situaciones adversas, vi más deditos arriba que caritas sorprendidas. Entonces, quiere decir que aquí nosotros nos estamos enfocando en que frente a ese control de seguridad, nosotros tenemos un alto locus de control interno. ¿Listo? Ahora, muchas investigaciones han demostrado también que ese locus de control interno, que es el que a nivel de equipo aquí sobresale, es el que nos va a tener, digamos, la posibilidad de que tengamos una vida mucho más saludable. Sin embargo, ojo con esto, cada uno puede ser bueno en determinada situación. ¿Listo? Es importante también tener en cuenta aquí que tener el locus de control interno excesivamente alto también puede ser malo. Porque, por ejemplo, si yo pienso que soy una persona mala, no sé, en la parte artística, ¿sí? Y que pienso que eso es mi culpa, pues obviamente eso me va a generar frustración, me va a generar estrés, me va a generar inconformismo y demás. Entonces, por eso es importante también que nosotros tengamos allí esa claridad en donde juntos los vamos a necesitar efectivamente. El control interno pues es en su mayoría el que nos genera pues mayor tendencia hacia una vida saludable, pero aquí la clave está, digamos que en tener en cuenta que el control interno, cuando nosotros somos conscientes que en ocasiones las cosas o las situaciones están bajo nuestro poder, bien, ¿listo? Pero también es importante que nos demos cuenta que hay muchas situaciones de nuestro entorno laboral que muchas veces no podemos controlar por más que nosotros queramos. Inclusive, eso no solamente sea en el entorno laboral, también sea en nuestro entorno personal. Hay muchas cosas y puede que nosotros tengamos un locus de control interno muy consciente y muy bueno, pero también nos tenemos que dar cuenta es que hay muchas cosas de nuestra vida que nosotros no podemos controlar, aunque nosotros así lo queramos. ¿Listo? Entonces, habiendo dicho esto, aquí les traje cómo se relaciona ese comportamiento con el locus de control interno. ¿Listo? ¿En qué se relaciona desde la seguridad en comportamientos? Que es lo que vamos a hablar de esa metodología, ¿vale? ¿En qué se relaciona? En que ese locus de control interno o externo influye en esa probabilidad de que yo pueda tener comportamientos seguros, como por ejemplo que yo voy a manejar o quienes manejan se pongan su cinturón de seguridad, ¿cierto? Que adicionalmente yo pueda seguir el cumplimiento de esas reglas de seguridad en mi trabajo o inclusive que yo practique medidas de prevención, ya sean las formaciones, capacitaciones, todo lo que nosotros tenemos que hacer y que van a pro tener esos comportamientos seguros para poder nosotros digamos que poder favorecer nuestra integridad, por decirlo de esa forma. ¿Listo? Entonces, el control de seguridad, basándonos en esos locus de control, vamos a encontrar aquí quiénes tienen un locus de control interno que es bajo, quién es medio y quién es alto. Quiero que ustedes vayan evaluando, bueno, dónde me encuentro yo siendo conscientes, porque acuérdense que aquí lo vamos a llevar un poco más a la conciencia. ¿Listo? Entonces, quienes tienen un locus de control interno bajo tienen una responsabilidad en la que esto lo atribuyen al destino, ¿listo? Es decir, que piensan que las cosas que suceden van por factores externos. Por eso es que muchas veces, frente a la responsabilidad sobre sus actos, culpan a otras personas, adicionalmente a otros temas externos, y esto se da porque muchas veces no relacionamos el autocuidado y la prevención de esos accidentes. ¿Listo? Eso pasa cuando yo tengo un locus de control externo, en este caso particular, frente a ese tema de seguridad. Ahora,
Cuando yo tengo ese locus de control que es medio, ¿cierto? Quiere decir que yo tengo la probabilidad en variar frente a esas responsabilidades, ¿listo? Es decir, que algunas veces yo asumo que efectivamente la responsabilidad, por ejemplo, de mis acciones es mía, pero que muchas veces otras situaciones se dan por temas externos, ¿listo? Y por aquí, finalmente, cuando tenemos un locus de control que es alto, es cuando nosotros tenemos esa probabilidad de asumir nuestras responsabilidades. Es decir, que aquí creemos que el 100% de esos actos, de esas consecuencias, son propias y que adicionalmente van bajo esa responsabilidad personal, ¿listo? Y eso incluye también aquí el tema de los accidentes de trabajo. Ahora, cuando nosotros tenemos ese locus de control alto, nosotros relacionamos el autocuidado y la responsabilidad con la manera de actuar frente a esas labores. Es decir, que aquí yo genero acciones preventivas, que yo utilizo mis, no sé, elementos de protección personal, que yo sigo adicionalmente todos mis procesos o tareas o actividades bajo esas condiciones puntuales de, que la redundancia, pero de seguridad o sigo los procedimientos establecidos para mitigar todos esos riesgos que se puedan generar. ¿Listo? Entonces, si nosotros lo llevamos a la conciencia, ¿dónde me encontraría yo? ¿Será que tengo un locus de control interno bajo en donde yo atribuyo todo lo que sucede al destino y a cosas externas? ¿Será que yo en algunas oportunidades puedo tener un locus de control interno y otras veces un locus de control externo? ¿O será que yo tengo un locus de control alto, cierto, superior, en donde yo sé que las consecuencias y mis actos son mi propia responsabilidad? Cuenten ustedes aquí en el chat dónde creen que se encuentran ustedes en este preciso momento, el día de hoy, siendo conscientes y sinceros. ¿Dónde creen que se encuentran? ¿Cree que tienen un locus de control alto, perdón, bajo, medio o alto? Aquí los leo por el chat. Súper por aquí Alexandra nos dice que alto, qué bien. Ujú. Brigitte por aquí también nos dice que alto. Cristian por aquí también. Juan, muy bien. Veo muchísimos que están en alto. Por aquí Mónica, Marcela, Lorena, muy bien. Súper bien, súper bien. Bueno, ¿para qué les hacía también esta pregunta? Porque más allá de comentarles todo este tema teórico, todo este tema de cómo influye en nuestro comportamiento, sí quiero también que lo llevemos un poco a la conciencia y sobre todo de lo que nosotros hacemos como individuos, porque finalmente esto es lo que nos va a permitir a nosotros hacer un par el día de hoy y decir, bueno, está bien, si yo tengo un locus de control que es bajo, que es medio, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer entonces para que esto se convierta en un alto, que es en la mayoría de respuestas que he encontrado el día de hoy? ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que ustedes tienen un locus de control alto, aquí también yo les traje un ejemplo para que también lo llevemos un poco más como a ese entendimiento. ¿Listo? Aquí les puse un ejemplo puntual entre Isaac y Everest, quienes están candidatos a un ascenso. Aquí hablamos del ámbito laboral. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de Isaac, dice con su locus de control interno, cree que el esfuerzo le permitirá conseguir ascenso. También cree que si no lo consigue, simplemente necesita esforzarse más. Aquí vamos a encontrar que este locus de control interno está relacionado con que las personas se sienten más motivadas al logro. Es decir, que quienes tenemos un locus de control interno mucho más desarrollado, por eso hablamos de que era mucho más sano, sin desmeritar en que también vamos a necesitar el locus de control externo. Aquí nosotros generalmente tenemos un mejor desempeño en nuestro trabajo, tenemos un mayor éxito y una mejor satisfacción. Quienes tenemos ese locus de control alto, y aquí ustedes me lo mencionaron en los comentarios, quiere decir que nosotros tenemos estas características, pero estamos muy motivados hacia el logro. Por el contrario, vamos a tener aquí a Everett y él nos dice que siente que el ascenso está en gran medida fuera de su control y de factores externos, ya sea la casualidad o los caprichos de su jefe, determinarán si lo consigue. Aunque no se esfuerce tanto para conseguirlo, si no lo consigue, Everett podría ser más indulgente consigo mismo que Isaac. ¿Listo? Ahora, este se relaciona muchas veces en que cuando nosotros tenemos un locus de control externo, muchas veces, digamos que las personas tienen ciertas características y es que empezamos a adoptar actitudes de conformismo, a veces apatía, desinterés, sumisión con mayor frecuencia versus quienes tenemos ese locus de control interno. ¿Listo?
Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio que yo les traje. No sé si me estará funcionando la plataforma, pero en caso de que no me funcionen, vamos a utilizar aquí el chat de la reunión. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer en este ejercicio una actividad que nos va a permitir a nosotros identificar las cosas que sí podemos controlar y las cosas que no podemos controlar, ¿vale? Sé que aquí, como lo dice en la parte superior, es una lección difícil de aprender y es que no podemos controlar la mayoría de las cosas, pero hay cosas que efectivamente sí, ¿vale? Entonces, yo les traje aquí unos ejemplos. ¿Qué puedo controlar? Por ejemplo, yo cuando hablo de la seguridad basada en comportamientos, pero adicionalmente de mi trabajo, mis pensamientos. ¿Qué puedo controlar yo frente a mi trabajo? Mis acciones. ¿Qué puedo controlar? Mis intereses, mis prioridades. Por ejemplo, si para mí el autocuidado es una prioridad, pues eso me va a ayudar entonces a que disminuya comportamientos inseguros. Y por aquí, un esfuerzo que le pongo a las cosas. Ese es algo que sí depende de mí, es algo que yo sí puedo controlar. ¿Qué es lo que yo no puedo controlar? Por ejemplo, pensamientos de otras personas, las opiniones de otras personas, las acciones de otras personas. Y fuera así de otros temas de no del ámbito laboral, el clima. Nosotros no podemos gestionar el clima, no podemos controlarlo. Tampoco podemos nosotros controlar las emociones de otras personas. ¿Mm? Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a discriminar acá, ¿vale? Por eso es que aquí el ejercicio es hacer una lista de 3 cosas que ustedes pueden y 3 cosas que ustedes no pueden controlar para la prevención de accidentes. Yo ya les di, por ejemplo, algunas. Para mí, mis acciones, ¿cierto? 2, mis intereses y el esfuerzo, ¿vale? Son 3 cosas que yo no podría, que yo podría controlar. Ahora, quiero que ustedes lo lleven un poco más a su dinámica laboral. Acá todos tenemos cargos y tenemos funciones completamente distintas, ¿correcto? Aquí no todos hacemos lo mismo. Quiero que ustedes piensen en su quehacer, lo que ustedes hacen todos los días, cuál es su dinámica laboral, para qué fueron contratados. Y quiero que ustedes me hagan una anotación de esas 3 cosas que ustedes pueden y 3 cosas que ustedes no pueden controlar frente a la prevención de los accidentes y que se puedan dar dentro de su cargo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar un minutico para que ustedes, por favor, me las escriban aquí en el chat de la reunión. ¿Listo? 3 cosas que sí podemos gestionar, perdón, que sí podemos controlar y 3 cosas que no podemos controlar. ¿Listo? Frente a la prevención de accidentes. Entonces, vamos a dejar ese minutico para que por favor vayamos escribiendo aquí y luego vamos haciendo una lectura de lo que ustedes me han comentado. ¿Vale? ¿Para qué hacemos este ejercicio? Bueno, de pronto como para clarificar un poquito, creo que esto también nos da a nosotros una visión frente a lo que podría ser un riesgo para nosotros en nuestros cargos. Entonces, creo que también es un insumo importante que podríamos tener, sobre todo para favorecer los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Entonces, los invito y las invito para que por favor aquí me dejen sus comentarios en el chat de la reunión y piénsenlo muy bien. ¿Listo? Entonces, un minutico para esto, por favor.
Bueno, voy a empezar a leer por aquí. Yo estoy haciendo el mismo ejercicio que ustedes. Por aquí, Moni nos dice, organización del puesto de trabajo dentro de su cargo, no tener elementos peligrosos en mi puesto de trabajo y usar bien los elementos de trabajo. Muy bien. Esas son cosas que nosotros podemos controlar. Es algo que depende de mí. Muy bien. Ahora vamos para las tres cosas que no podemos controlar. Mm, Bueno, por aquí tengo. Listo, vamos a ir cerrando. Este me gusta. Sandra, buena actitud frente al día a día, no tomarme nada personal eh, y respetar los puntos de vista. ¿Ok? Me imagino que eso es sumamente importante en tu quehacer. Bueno, vamos para lo que no podemos controlar. Fallas técnicas imprescindibles. Sí, efectivamente, está fuera de nuestro control. Mónica, las que no puedo controlar, el clima, las acciones de otros y los riesgos externos. Ok, muy bien. Creo que también me pongo esos riesgos externos. Las actividades de otros colaboradores, su forma de trabajo que no funcione la VPN. Ok, muy bien. Bueno, mientras ustedes van dejando acá sus comentarios, yo anoté desde mi función, que yo soy consultora. ¿Qué cosas puedo controlar mientras ustedes me van dejando allí sus comentarios? Yo puse mis emociones porque yo manejo clientes, entonces habrá que tener una muy buena gestión emocional. La comunicación, mi comunicación es algo que yo puedo controlar y mi puesto de trabajo que sea más ergonómico, ¿sí? En este caso, trabajo algunas veces desde la casa, otras veces desde las empresas, pero entonces eso quiere decir que desde mi casa yo tenga mi computador con la base, tenga mi silla ergonómica, tenga mi puesto de trabajo adecuado, etcétera, etcétera. ¿Qué no puedo controlar? Pues efectivamente las emociones de los clientes, ¿cierto? Que es algo que efectivamente no gestionamos tampoco su comunicación. De hecho, por mi propia dinámica laboral, que es de consultoría. ¿Listo? Ahí les voy comentando un poquito. Por aquí, ¿qué otra cosa nos dicen? Dice, ¿qué puedo controlar? Las palabras, la buena expresión, ¿qué no puedo controlar? El ánimo de las personas y los comportamientos de los demás. Ujú. Por aquí nos dice Brigitte que puedo controlar mi tiempo, mis emociones, la interacción con los demás. Uy, acá tenemos bastantes temas de relacionamiento. Importante. Bueno, chicos, chicas, entonces vamos a cerrar esta parte de aquí. Creo que para algunos fue mucho más fácil lo que pueden controlar versus lo que no podemos controlar. Déjenme saber si fue así. Los escucho. ¿Qué les fue más fácil? Identificar. ¿Me escuchan? Ahora sí pueden abrir sus micrófonos si quieren. ¿Qué les fue más fácil? Para mí fue más fácil identificar lo que puedo controlar. Ok, muy bien, Brigitte, muchas gracias. Para los demás.
Por aquí Jensi nos dice en el chat, saber qué puedo controlar. Ok, listo. Súper importantísimo esto. Sé que muchas cosas para nosotros a veces son difíciles de identificar porque se nos salen de nuestro control. Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Qué cosas sí dependen de mí? Creo que eso lo tenemos súper claro. Aquí lo que quería es que cada uno desde su propia dinámica laboral se diera cuenta de lo que sí depende de cada uno, porque eso nos lleva a nuestro locus de control interno. Ahora, lo que no podemos nosotros controlar, creo que nos hace falta un poquito más como trabajarlo, como de pronto pensarlo un poco más a la conciencia. Solamente vi unas cositas aquí muy puntuales frente a cosas que no dependían de nosotros, pero quienes no hayamos podido de pronto encontrar esas cosas que no puedo controlar, llevémoslo un poco más, pensémoslo después con más calma y revisemos qué cosas son las que definitivamente no dependen de nosotros. Lo que sí depende de nosotros, quiero que ustedes generen ahora ese compromiso y digan, bueno, está bien. Si para mí, por ejemplo, lo que yo estaba revisando por aquí, lo que puedo controlar, mi tiempo, poniendo el ejemplo de Brigitte. Si Brigitte dice, bueno, yo puedo controlar mi tiempo, ¿cierto? Que es algo que depende de mí, listo, está bien, súper chévere. Que sigamos trabajando entonces en lo que sí puedo controlar, que es esa gestión del tiempo. Que si tengo que gestionar mis emociones, listo, perfecto. ¿Cómo las voy a gestionar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Que busquemos esas estrategias para que podamos cumplir con aquellas cosas que sí dependen de nosotros, ¿vale? Entonces, ese era el ejercicio. Espero que para nosotros haya sido un poco más claro sobre a lo que sí depende de mí, lo que no depende de mí, pero que también trabajemos en empezar a identificar esas cosas que a veces para nosotros no son tan fáciles de controlar, pero que sí o sí van a tener una injerencia también en nuestra dinámica laboral, ¿vale? Bueno, habiendo entonces cerrado este ejercicio, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o inquietud sobre este tema de locus de control interno y locus de control externo. Déjenme saber, por favor, o es claro. Vamos a utilizar las reacciones. Ustedes saben que me gustan las reacciones. Entonces, reacción de sí y vamos a poner un chulito. Ahí les puse como un chulito si lo están viendo en mi pantalla. Entonces, ¿quiénes vamos bien hasta allí? Por aquí veo un chulito en Alexandra, por aquí en Cristian, en Lorena. ¿Quién es más por aquí? En Miguel, también te estoy viendo por acá, en Jensi también. Listo, chicos, excelente. Entonces, vamos a pasar al segundo tema, que este sí es un poco más cortito y es el locus, es el tema de los impulsos. ¿Listo? Como de pronto no se nos va a facilitar por el tema aquí del código QR que nos puede estar fallando la plataforma, entonces simplemente vamos a responderlo también con las reacciones. ¿Listo? ¿Consideras que la impulsividad es la mejor manera de actuar ante las diferentes situaciones que se te presentan a diario? Entonces, utilizamos reacciones. Reacciones de sí, los que creemos que sí es la forma correcta, y les puse como otra vez el chulito, o quienes me digan que no, pues también van a tener aquí la oportunidad de decirme que no, poniéndome una X. ¿Listo? Entonces, trato de verlos aquí. Quien tengan reacciones de chulito y quien tengan reacciones de X. Por aquí Jensi, por ejemplo, tiene una reacción de no. Cristian por acá dice que sí, o bueno, no sé, de pronto se te mantuvo allí. Por aquí en el chat estoy viendo, por ejemplo, a Juan, envió un chulito, a Raúl que nos dice que no. Ok, divididas por aquí, listo. Ahora, siguiente pregunta. ¿Tienes la capacidad para pensar y reflexionar antes de actuar? ¿Sí o no? Lo mismo, utilicemos las reacciones. Sí tenemos posibilidad o no. Por aquí veo varios chulitos de sí. Por acá veo dos chulitos de no. Por aquí en el chat veo que me dice Jaime que no. O no sé si de pronto era la otra pregunta. También puede ser. A ver, yo veo por aquí. Uy, veo mucho más chulitos. Veo 7 chulitos por aquí. Jaime nos dice por acá la segunda pregunta. Sí. Veo por aquí varios chulitos de sí. Ok, listo. Bueno. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque los impulsos también están relacionados mucho con el comportamiento, ¿vale? Cuando yo hablo del comportamiento, y de hecho hay varios estudios que quienes sean de pronto curiosos y curiosas, hay un estudio por aquí de Mejías Robles y sus colaboradores, y él está hablando también sobre este tema de los impulsos y cómo eso se relaciona también con el tema de los comportamientos. Es que cuando yo hablo de la seguridad basada en comportamientos, creo que eso es uno de los desafíos más complejos que tiene la seguridad.
¿cierto? Y es que muchas veces es comprender cómo esas características individuales de cada uno de nosotros puede llevar a digamos, a ese comportamiento que sea mucho más arriesgado. Y esa impulsividad precisamente es la que puede influir en que tengamos una percepción del riesgo, pero también en que tengamos ese comportamiento que muchas veces no nos permite a nosotros pensar en esas consecuencias. Por eso es que en ese estudio que les estoy mencionando, hablaba muchas veces de que esa impulsividad no solamente afecta a nosotros como trabajadores, ¿cierto? A la organización, sino también en las decisiones que nosotros vamos a tomar, ¿vale? Entonces, por eso es que ustedes están viendo aquí en pantalla que esa impulsividad no solamente va a afectar nuestra capacidad de evaluar esos peligros, sino adicionalmente va a incrementar esa probabilidad de que yo tome decisiones arriesgadas sin ser conscientes de esos posibles riesgos, ¿vale? Entonces, ¿qué es la impulsividad? Hablamos de que es una reacción que es precipitada, que no es meditada, también es un tema a nivel personal, al igual que es el locus de control interno, esas características individuales, pero que adicionalmente ante esas situaciones externas nosotros no pensamos sobre esas consecuencias que puedo tener a largo plazo. ¿Y eso a qué me conlleva entonces? A que yo podría incrementar, ¿cierto? O sería más propenso a cometer errores o a subestimar también los peligros que están asociados, por ejemplo, con nuestras actividades laborales, en la que cada uno de ustedes se desarrolla. ¿Listo? Y que por eso va a influir entre la impulsividad y la percepción del riesgo. Las personas, por ejemplo, que son más impulsivas, tienen una mayor tendencia a tener una percepción más baja de esos riesgos y entonces eso también nos lleva a tener una tendencia a tener, perdón, a mostrar una menor tendencia a evitar situaciones que muchas veces pueden ser peligrosas. ¿Por qué? Porque actuamos, reaccionamos y no tenemos la posibilidad de pensar antes de actuar. Por eso es que a veces se arrepiente frente a lo que hizo, frente a lo que no hizo. ¿Por qué? Porque actuamos de una manera impulsiva. Entonces, hablando eso de los impulsos, también vamos a tener un bajo, un medio y un alto. Y quiero que ustedes piensen, frente a ese control de impulsos, ¿será que yo tengo un bajo control de impulsos donde yo tengo una probabilidad alta de actuar de manera inesperada, rápida, desmedida, ¿cierto? Y que adicionalmente yo no tengo una reflexión previa sobre esas posibles consecuencias de mis actos? Cuando yo tengo eso, ¿cierto? Aumenta la probabilidad de verme involucrado en accidentes laborales. ¿Listo? Ahora, cuando yo tengo una probabilidad media de control de esos impulsos, es decir, que yo puedo actuar algunas veces de manera pausada, de manera moderada, frente a alguna situación que para mí puede ser conflictiva, puede ser difícil, y que eso también me lleva a reflexionar previamente y a considerar las posibles consecuencias que puedo tener. ¿M? Entonces, esa es una probabilidad media en la que yo a veces digamos que puedo actuar de una manera pausada. Y por aquí, quienes tienen un control de impulsos que es alto, tienen una alta probabilidad de actuar de manera mucho más reflexiva, pausada y moderada ante esa situación que nosotros consideramos amenazante. Y entonces aquí nosotros hacemos un par. Reflexionamos previamente, consideramos las posibles consecuencias de lo que puede suceder si hago esto, esto y esto, y eso es lo que me lleva entonces a reducir también la probabilidad de que yo pueda tener accidentes laborales. Quiero que ustedes sean sinceros, no conmigo, sean sinceros con ustedes mismos. Frente al control de impulsos, ¿ustedes dónde consideran que se encuentran? ¿Bajo, medio o alto? ¿Listo? Escríbanme aquí en el chat. Léanlo bien. ¿Dónde creen ustedes que se encuentran? Bueno, por aquí todavía no veo respuestas en el chat. Entonces, piénsenlo bien, anótenme aquí. Por aquí Miguel dice medio, o sea, no estamos ni allá ni acá, estamos como en ese punto. Ok. Uy, bueno, veamos. La mayoría, la tendencia que estamos teniendo ahorita, así de las respuestas que ustedes me están suministrando, la mayoría son medio. A diferencia del locus de control interno, que pues sobresale, es el locus de control interno alto. ¿Listo? Bueno, a nivel medio. Es decir, que tenemos esa probabilidad media en la que a veces actuamos de manera pausada, de manera moderada, pero allí también reflexionamos eventualmente sobre esas posibles consecuencias de nuestros actos.
que es importante que nosotros trabajemos en cómo pasar a este, que sea un control de impulsos alto, donde podamos reducir esa probabilidad de podernos vernos involucrados en un accidente laboral. Y entonces eso también implica que nosotros podamos generar varias estrategias. Yo le traje algunas estrategias a ustedes, pero también quiero que veamos algunos ejemplos teniendo como la misma coherencia que hemos venido teniendo con los temas. Y es, por ejemplo, no sé, cuando aquí me di cuenta que la mayoría de nosotros tenemos un tema de relacionamiento porque hablamos de temas de emociones, hablamos otros temas por aquí que tienen que ver netamente con esas habilidades. Aquí un ejemplo es de las palabras hirientes que yo utilizo en los momentos de conflicto o incluso cuando llegamos a la agresión física. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la inteligencia emocional, que teníamos esos secuestros emocionales? Pues muchas veces estos impulsos también están dados por esos temas del contenido emocional que conlleva. El no seguir las reglas de seguridad por desafiar la autoridad. Entonces me peleé con mi líder, es que a mí no me gusta que me den instrucciones, entonces yo hago las cosas como yo quiera. Y eso me lleva también a actuar de manera impulsiva y ahí sí pongo en riesgo esa seguridad y esa vida, tanto propia como la de otros. Tener dificultades para esperar las instrucciones. Otro tema allí que también tiene que ver con la parte emocional y es la paciencia. ¿M? Tomar decisiones precipitadas, por ejemplo, comprar algo caro en algún momento, dejo un trabajo de repente, realizo grandes cambios en mi vida sin siquiera tener una planificación adecuada. Todo eso hace parte también de temas de impulsos, no solamente dentro del ámbito laboral, sino también quiero que lo veamos también desde el ámbito personal, porque esto nos puede suceder a muchos. Y finalmente, tomar decisiones impulsivas durante las discusiones o terminar relaciones repentinamente por un momento de tensión. ¿Mm? Creo que este tema de control de impulsos afecta entonces, vimos ejemplos, temas laborales, pero también puede afectar nuestro tema personal. Desde allí entonces les traje a ustedes aquí un ejercicio de 9 acciones para incrementar el control de nuestros impulsos y así favorecer la regulación emocional. Vamos a enfocarnos más en el tema de las emociones, teniendo en cuenta que estos impulsos muchas veces están derivados por ese componente. Entonces, uno de los elementos importantes y quienes estuvieron conmigo en la parte de la inteligencia emocional, hablábamos que uno de los componentes que nos hablaba Daniel Goleman, que era un psicólogo estadounidense que nos habla de la inteligencia emocional, es el autoconocimiento. Autoconocimiento, autorregulación son dos elementos importantes. Y aquí estoy tomando precisamente ese autoconocimiento y esa autorregulación. Y el primer paso es conocer mis emociones, por eso hablo del autoconocimiento, y ese autoconocimiento es identificar el detonante. ¿Qué estímulos o qué situaciones me producen a mí ciertos comportamientos? ¿Vale? Adicionalmente, identificar qué es lo que siento en ese momento. Si yo quiero gestionar mis impulsos, apenas se presente esa situación, yo tengo que preguntar, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Carolina, ¿qué estás sintiendo? ¿Sientes enfado? ¿Sientes rabia? ¿Sientes ansiedad? ¿Sientes frustración? El identificar esa emoción es el primer paso para poder interpretar y luego regularla. ¿Listo? El tercer punto, perdón, aceptar nuestras emociones menos agradables. Quienes estuvieron conmigo también en inteligencia emocional, hablamos de que todas nuestras emociones son importantísimas, ¿cierto? Y que esas emociones son parte de nuestro repertorio porque adicionalmente de esas emociones se desprenden comportamientos. Y que adicionalmente, aunque existen emociones que a veces son agradables y otras no tanto, todas tienen que ser valoradas. ¿Cierto? Que todas y cada una de ellas son las que nos permiten a nosotros un proceso adaptativo, es decir, enfrentar esa situación, que todas tienen una función y que solamente todas son importantes para nuestro bienestar psicológico. Luego, después de que acepto esas emociones e identifico todo lo que está sucediendo en mí, entonces empiezo a cambiar mi discurso. Recuerdan que hablábamos de componente cognitivo. Las emociones también tienen un componente en donde mis pensamientos surgen allí y digamos que uno empieza a rumiar sobre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es importante aquí? Que nos preguntemos, ¿qué estamos pensando sobre lo que estoy sintiendo? ¿Mm? ¿Qué es lo que estoy pensando sobre, por ejemplo, el enfado o la rabia que estoy teniendo en este momento? Cuando yo puedo empezar a verbalizar eso, cuando puedo empezar a identificar lo que tengo aquí y veo mis pensamientos como son, es decir, no me anclo con ellos, sino simplemente los observo, simplemente dejo que fluyan, pero
cómo son los pensamientos. Entonces, eso me permite también ir cambiando un poco ese discurso y aceptar también desde la compasión o desde la autocompasión que esas emociones también están allí y que esa función lo que me está ayudando es a generar un límite o que esa emoción la estoy experimentando, por ejemplo, porque están sobrepasando esos límites que he establecido o de pronto porque considero que es algo injusto, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y luego después de eso empiezo a demorar la acción impulsiva. Entonces, en este punto les puse aquí el contar hasta 10, ¿sí? Entonces, cuando yo ya identifiqué el detonante, sé lo que estoy sintiendo, entiendo que esa emoción es normal en mí, entiendo identificar mis pensamientos, entonces yo empiezo a demorar esa acción impulsiva, que es no actuar allá de cabeza, sino, por ejemplo, contar hasta 10. Entonces, ahí me voy preparando unos segundos antes de actuar, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces empiezo a contar de 1 a 10 o de 10 a 1 y entonces ahí empiezo a darme cuenta que yo soy quien puedo controlar mi conducta y no es ella la que me va a dirigir. ¿Listo? Después de esto, entonces yo voy a pasar a un sexto punto que es empezar a distraer, es decir, cambiar en nuestro foco de atención. ¿Listo? Si yo quiero empezar a gestionar esos impulsos, también tengo entonces que cambiar un poco mi atención a actividades que me permitan volver otra vez a ese estado de calma. Cambiar el foco de atención puede hacer a cualquier actividad que a ustedes les guste, cualquier actividad que ustedes quieran hacer, pero ojo con esto, es temporal. ¿Listo? Cambiar el foco de atención es temporal. No es que ustedes van a realizar otra actividad para evadir lo que están sintiendo o para evadir la situación que se vivió. No, simplemente unos minutos para cambiar el foco de atención, realizar otra actividad, ya desde esa calma, ya desde demorar un poco ese impulso y luego entonces eso sí es lo que nos va a ayudar a encontrar como mejores estrategias, ¿listo? Y eso me lleva a la séptima, que es anotar los pro y los contra de esas consecuencias que pueden ser negativas o pueden ser positivas frente a ese comportamiento que voy a asumir. Entonces yo digo, listo, está bien, ya estoy más tranquilo, ya cambié mi foco de atención, ya demoré esa respuesta impulsiva. Entonces, bueno, voy a hacer esto. ¿Cuáles son las consecuencias positivas? ¿Cuáles son las consecuencias negativas que voy a tener frente a actuar de esta forma? ¿Listo? Y luego quiero que ustedes allí la empiecen a graduar de 0 a 5 por nivel de importancia, ¿cierto? 0 siendo la menos importante y 5 siendo la más importante. Luego vamos a pasar al punto 8 y es clarificar nuestro punto de no retorno. ¿M? Y ahí es detectar cuando empezamos nosotros a actuar de una manera automática y poco controlada y de corta duración y empezar a salir de ella. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta que, uy, venga, acá voy a actuar de manera automática, de manera poco controlada, entonces listo. Vuelvo entonces a darme cuenta, ser consciente de ello y algo que me sirve mucho es el noveno paso y es la respiración abdominal o la respiración diafragmática, que es la que nos puede ayudar a gestionar esos impulsos y a demorar también estas acciones. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que la respiración abdominal o diafragmática es donde inhalamos por nariz, desplazamos el aire hasta el fondo de los pulmones, por eso es que llegan muchas veces a nuestro estomaguito y este se infla como un globito. Y luego cuando exhalamos, que lo vamos a hacer por la boca, entonces nuestro estómago vuelve a la posición normal. ¿Listo? Esa es la respiración diafragmática, la respiración abdominal y es bastante, bastante efectiva para volver otra vez a ese estado de calma. Entonces, estos son los 9 pasos, espero que los hayan anotado o igualmente ustedes los tengan aquí súper presente, porque este ejercicio de los 9 pasos es los que nos van a ayudar para que podamos empezar a gestionar esos impulsos desde la parte emocional. ¿Listo? Más adelante tendremos también otras sesiones como otras estrategias adicionales en temas de gestión emocional. Entonces, creo que eso también les va a ayudar a complementar esta parte. Sin embargo, quiero que con este ejercicio puntual ustedes ya tengan alguna estrategia. Creo que ya tienen 9 puntos aquí importantes que ustedes pueden empezar a gestionar para que esos impulsos no nos controlen a nosotros. ¿Listo? Entonces, con este ejercicio final les dejo también algunas recomendaciones y vamos a utilizar también el chat aquí de esta reunión. ¿Listo? Recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Traje también aquí algunas que nos ayudan a gestionar ese tema de los impulsos. Por ejemplo, identificar a trabajadores con altos niveles de impulsividad podría permitir la implementación de medidas preventivas mucho más personalizadas, como la supervisión adicional en tareas de alto riesgo o la rotación en trabajos que requieren una evaluación constante de peligros. Esa, por ejemplo, es una recomendación
que podríamos tener para nosotros prevenir esos accidentes de trabajo frente a ese control de impulsos. Otra por aquí, implementar también evaluaciones preliminares en riesgos como pausas reflexivas antes de realizar una tarea que le permita a los trabajadores identificar los peligros y reducir las decisiones impulsivas. Y adicionalmente, promover el apoyo social de los compañeros y supervisores es lo que refuerza el autocontrol, ayudando a los trabajadores a mejorar su impulsividad y actuar de manera más segura y deliberada. Entonces, acá son cosas que podemos nosotros gestionar, que podemos nosotros hacer, que algunas dependen de nosotros, otras no dependen tanto. Sin embargo, creo que estas tres estrategias combinadas pueden generar entornos de trabajo mucho más seguros y conscientes. Cuéntenme ustedes desde su rol, desde cada uno su cargo, ¿qué otras estrategias creen ustedes? Por lo menos anótenme una que ustedes sugieren para el control de esos impulsos frente a la prevención de los accidentes de trabajo en cada uno de sus cargos. Déjenme por lo menos una que ustedes me quieran anotar, que se les ocurra o que ustedes piensen que es algo que se puede tener en cuenta. Déjenmelo aquí, por favor, en el chat y los voy leyendo. Uy, acá hay uno súper, nos dice Raúl, importante esto, crear talleres de trabajo en equipo para equilibrar los comportamientos con las acciones. Me encanta ese. Pensar antes, PAA, dice Cristian, pensar antes de actuar. Ok. Ese pensar antes de actuar, Cristian, desglósamelo un poquito más, cómo sería, cómo te lo imaginas. Por aquí, ¿qué otros de pronto tenemos? Bueno, mientras ustedes lo van pensando aquí, yo concluyo con esta frase, nuestra sensibilización de hoy sobre control de seguridad y esa gestión de los impulsos, que dice, mis acciones son la principal causa de mis éxitos y fracasos. Creo que está muy asociada con lo que veíamos el tema en nuestro día de hoy, por temas de locus de control interno, todo lo que veíamos de los impulsos. Esto nos puede traer cosas muy buenas, muy favorables, o también nos puede traer cosas que a veces no son tan buenas, pero todo depende de nuestras manos. Todo depende de lo que está en nosotros. ¿Listo? Por aquí retomo otras adicionales. Te voy a compartir mi pantalla. Crear estrategias de escucha y comunicación. Muy bien, Alexandra, me parece súper. Por aquí, ante una situación, percibir el riesgo en cada etapa, es decir, analizar los controles existentes para su tratamiento y solamente no dejar a los riesgos residuales en cada área, en especial tareas críticas. Este de Cristian también me parece súper valioso y qué chévere porque creo que aquí estos insumos que podríamos tener también es algo que se puede abordar inclusive también con nuestros líderes, con la organización. Creo que esto es muy chévere y creo que el hecho de que también nos escuchemos nosotros como trabajadores, que nuevamente lo reitero y lo dije al principio, somos quienes conocemos nuestra dinámica laboral, creo que puede complementar mucho esos planes de trabajo y sobre todo también esas medidas preventivas, correctivas, todos los controles que tengamos para poder mitigar esos riesgos de nuestra organización. Entonces, invitación también para que ustedes los lleven allí, los tengan súper presentes y bueno, alcen la mano y por qué no lo podamos hablar de pronto con nuestras áreas o lo podamos hablar también con nuestros líderes para que podamos pasar esta información y bueno, también podamos tener en cuenta como todas estas recomendaciones. A todos, muchísimas gracias por su participación. Déjenme saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pues con muchísimo gusto poderla resolver en este espacio. Les deseo también para todos una feliz inicio de semana, un feliz inicio de mes. Bueno, me encanta verlos en este espacio con ustedes. Entonces espero que sea una semana y pues un mes muy exitoso para cada uno de sus proyectos. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, los invito para que levantemos la manito, recomendaciones también. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Estuvo súper interesante este tema. Espero pues que todos los que estuvimos acá presentes lo podamos tener en cuenta y en práctica y pues también socializarlo a nuestros compañeros. Entonces,
Muchas gracias. En el chat también ya estoy dejando el registro de asistencia de la evaluación de esta charlita para que por favor la diligencia. ¿Listo? ¿Alguien Gracias, tiene algún aporte? No sé. Parece que no. No, Todos estuvieron como calladitos. No, como siempre, Carolina, en verdad muy agradecida de mi parte porque pues, el abordaje de los temas y la manera en que siempre nos haces el acompañamiento es muy fructífero en ese sentido de mi parte. O sea, sí, en verdad, muchas Gracias. gracias. Sí, es muy claro y esos tips que nos das son muy acertados. Gracias, Brigitte. Y gracias a todos, en todas maneras. Pues nada, saben que siempre estamos abiertos para sus comentarios, también para su retroalimentación. Entonces, invitación lo que dice Lorena para que también allí en los registros de asistencia, en las evaluaciones, sus comentarios, pues nos dejen también sus aportes, porque recuerden que esto nos ayuda también a la mejora continua. Les deseo a todos muchísimos éxitos, una feliz tarde, que tengan mucha prosperidad durante este segundo semestre que ya iniciamos y pues bueno, nos vemos en las próximas sesiones. Gracias Lorena, gracias a todos y bueno, un fuerte abrazo. Vale, muchísimas gracias. Que también tengas Gracias. una excelente semana. Hasta luego. Gracias, hasta Adiós. luego. Gracias, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego.